Bueno, entonces pasamos a Charles Dickens, que creo que es el mayor representante de la literatura victoriana, con una vida bastante agitada. Él nace en 1812, es decir, hace 2 años se cumplió el bicentenario de su nacimiento. Hubo muchos actos en su memoria. Era hijo de un funcionario menor que trabajaba para algunas oficinas de la Armada. Nace en Portsmouth, sobre el mar, pero por distintos problemas familiares, sobre todo problemas económicos de la familia, se van trasladando, vivirán en Londres y en Kent, pero después ya se establecerán definitivamente en Londres. Dickens es un gran representante de la Londres victoriana. Entonces, su padre era muy buena persona, un inconsciente que gastaba más de lo que ganaba y por lo tanto terminó en una cárcel, la cárcel de Marshalsea, que era para deudores. En Inglaterra, en esa época, quien era deudor tenía que ir a la cárcel. Entonces, esta cárcel, Marshalsea, que ahora fue tirada abajo, es uno de los ambientes más importantes donde transcurre una novela de Dickens que se llama La pequeña Dorrit, Little Dorrit. La pequeña Dorrit, que nace precisamente en la cárcel de Marshalsea. Y se ve que la conocía al dedillo Dickens porque iba a visitar a su papá. Después sale de la cárcel, a veces vuelve, y da la impresión a su vez que su padre fue retratado por Charles en David Copperfield, quizá la novela más importante, en El señor Micawber. También un hombre buenísimo que siempre está pensando grandes negocios con los cuales va a triunfar y va a dar a su familia una vida impresionante, y aquello siempre termina mal. Pero de buenos sentimientos, en David Copperfield termina bien. Mr. Micawber, pero es un sufrimiento, porque siempre es la típica persona idealista, pero con muy poco sentido práctico y que se choca con la realidad. Bien, entonces, con su padre en la cárcel, y eran varios hermanos, tendrá que trabajar en una fábrica de betún. Se dedica a poner el betún en los frascos, betún para zapatos, ¿no? Entonces es el típico representante del trabajo infantil propio de la era victoriana. Le quedará un recuerdo imborrable de esos momentos y por lo tanto está lleno de niños pobres que tienen que trabajar, que tienen que ser separados de la familia, etc. Hay mucha experiencia vivida en las obras de Dickens. Tuvo muy poca educación formal, estuvo por supuesto en escuelas, colegios, etc., pero sobre todo se formó en la Universidad de la Calle, por así decirlo. Pasó por distintos trabajos, primero en estudios jurídicos, primero como un pinche simplemente, y después como redactor de la Crónica del Parlamento en algunos diarios. Para eso estudió taquigrafía. También el tema de la taquigrafía aparece en muchas novelas de Dickens. Entonces, estas distintas experiencias laborales en la fábrica de betún, en los estudios jurídicos, en la prensa, le hizo conocer muchos ambientes, también los bajos fondos de Londres, y le dio mucho tema para sus obras literarias. En este periodo se enamora de una chica, se llamaba María Bethnal, pero la familia se opone y por lo tanto el matrimonio no se concreta, pero fue un gran amor de su vida. Después Dickens la volvió a ver pasados los años y esa niña agradabilísima pasó a ser una gorda bastante desagradable, y con muy poca caridad cristiana Dickens la retrata en La pequeña Dorrit. El personaje principal, que había estado de novio con una chica y vuelve de un largo viaje y vuelve a encontrarse con esta, que es una persona bastante desagradable. Bien, entonces en diciembre de 1833, es decir, cuando tenía 21 años,
bajo seudónimo llamado Voss, publica una serie de retratos de personajes de Londres en un periódico, The Monthly Magazine. Y después reúne esos perfiles en un libro que tuvo bastante éxito, que le permite ganar un poco de dinero y casarse con quien sería su mujer, Catherine Hogarth. Entonces, con Catherine, que es el amor de su vida de un periodo, pero después lamentablemente se separarán, tiene nada menos que 10 hijos. Entonces, va ganando fama literaria y en particular su primer gran éxito, por así decirlo, son los papeles póstumos del Club Pickwick. Una obra, cuando uno está un poco deprimido, etcétera, no lea Cumbres Borrascosas, lea Pickwick. En general, lea Dickens. Me acuerdo una experiencia personal. Cuando vivía en Roma, tenía que sacar el carnet de conducir. Ya había aprobado el examen teórico, me bocharon en el práctico. Yo estaba leyendo una novela de Dostoyevsky, volví a mi casa muy deprimido. Entonces agarré la de Dostoyevsky, a las 2 páginas la tiré y agarré, no sé si Pickwick o qué, de Dickens, y ya superé el bajón anímico. Entonces eso. También Chesterton, que pasó por un momento de depresión fuerte, decía que lo único que podía hacer al volver a su casa era tirarse en la cama y leer a Dickens. Y es el gran intérprete de Dickens. O sea, el mejor libro que se escribió sobre Dickens es un ensayo de Chesterton. Pero eso es lo que me parece a mí. Entonces, además de los méritos intrínsecos que tienen los papeles póstumos del Club Pickwick, lo importante es que inaugura una forma de publicar que es publicaba por entregas mensuales. Salía en revistas mensuales, de tal manera que es lo que hoy serían las series televisivas o las telenovelas, etcétera, una vez por semana, y la gente está pendiente. ¿Qué va a pasar? Entonces, la mayoría de las novelas de Dickens fueron publicadas por entregas. Esto implicó un trabajo muy sostenido, a veces frenético, y a veces perdía los nervios del pobre Dickens porque no llegaba a los plazos, pero también es una muestra de su popularidad porque a partir de Pickwick empezaron a venderse primero 1000 ejemplares, 3000, pero llegan a 100.000 ejemplares, que es una locura también hoy en día es tremendo. Entonces en el siglo XIX era una cosa de locos. Y también se vendían en Estados Unidos. Hay una célebre historia cuando llegaban los barcos de Londres a Boston, por ejemplo. La gente estaba en el muelle de Boston y preguntó: ¿se murió la pequeña Nell? Que es de la tienda de antigüedades. O sea, querían saber ya rápidamente qué había pasado con la historia. O sea, que tenía todo el país pendiente de estas historias. Entonces, por ejemplo, el Club Pickwick quizá le falta un poco de unidad, pero cada entrega es una historia en sí misma. Después los personajes ya van tomando más coherencia. Bien, entonces vive fundamentalmente en Inglaterra, es un gran enamorado de Inglaterra, pero también viajó por Europa, residió por distintos periodos en Francia, Italia y Suiza. Hizo 2 viajes a Estados Unidos. El primer viaje, claro, era todo nuevo para él y le resulta chocante de Estados Unidos. Boston le gusta, pero después ya cuando se mete en otros lugares más salvajes según la perspectiva inglesa, bueno, lo desconcierta mucho, sobre todo también el papel de los dólares y la autoestima de los norteamericanos y la continua pregunta que le hacen: ¿qué opina de nuestro país? También le van presentando gente y dice: esto es uno de los personajes más célebres de los Estados Unidos, pero sí son 20.000 personas que le van presentando. Entonces él escribe un libro que son notas de su viaje a Estados Unidos, que cae muy mal en Estados Unidos, y sobre todo una novela llamada Martin Chuzzlewit, que no es muy conocida, cuesta entrar, las 100 primeras páginas son muy plomazo, pero cuando uno logra
traspasar las 100 primeras páginas es una maravilla. Y el personaje va a Estados Unidos y entonces los pone en ridículo a los americanos. Con lo cual hay un distanciamiento entre Estados Unidos y Dickens, hasta que después hace el segundo viaje, pide perdón, por así decirlo, y se dedica a leer sus obras. O sea, en un teatro iba y leía sus obras, él mismo hacía de los distintos personajes, le ponía mucho patos y ganó muchísima plata, porque también necesitaba plata y entonces cobraba bastante alta la entrada y hay una reconciliación con Estados Unidos. Una de las cosas que criticaba más era que en Estados Unidos lo plagiaban o que no pagaban derechos de autor. Entonces había muchas ediciones piratas, como suele haber en muchos lugares. Bien, estuvo un periodo bastante largo en Italia, le encantaba París, París era su segunda casa. Lo que cuenta de Italia y de otros países creo que le da razón a Chesterton. Chesterton dice que los ingleses cuando viajan nunca salen de Inglaterra. Es decir, todo lo comparan con Inglaterra y todo lo juzgan con conceptos ingleses en vez de descubrir la riqueza de la variedad, etcétera, ¿no? Entonces, Italia no lo termina de entender Dickens, la cultura latina, en definitiva. Bien, entonces en 1858 se separa de su mujer. Esto es lo más triste de la vida de Dickens, con 10 hijos. Su mujer estaba mal psicológicamente, yo creo que no estaba a la altura de su marido, pero eso no implica que tenga que abandonar a su mujer. Y tiene una relación sentimental, de qué tipo no lo sé, hay miles de libros que interpretan cuál fue, si fue una relación seria o platónica o lo que fuera, con una actriz, una actriz seria, digamos, Elizabeth Ternan. Entonces, bueno, pero no viven juntos, ella vive con su mamá, etcétera, pero a veces va a la casa en París, no sé, es una cosa tremendamente ambigua. En 1865, en compañía de ella, estaba en un tren y el tren tiene un accidente tremendo, se cae de un puente colgante, logran frenar y él se salva, se dedica a cuidar a los moribundos, a asistir a las personas accidentadas, pero bueno, esto le afecta mucho psicológicamente. Estuvo siempre rodeado del cariño de sus hijos, la mujer lo seguía queriendo, admirando, etcétera, así no hubo ningún escándalo público, por así decirlo, pero a mí siempre me da pena contar esta historia porque siendo padre de familia y habiendo defendido tanto a la familia en sus obras, sin embargo, no dio demasiado buen ejemplo. Entonces muere el 9 de junio de 1870 y fue enterrado en el Rincón de los Poetas de la Abadía de Westminster. La Abadía de Westminster es el monumento más importante de Inglaterra, en el sentido que ahí está condensada toda la historia de Inglaterra, y a mí me da la impresión que más que un templo en honor a Dios, es en honor al Imperio Británico. Y está todo el mundo, está allí. Está Isabel I de Inglaterra y al lado está María Estuardo, con la que estuvo siempre peleada y al final la mandaron matar. Entonces hay un rincón de los poetas y hay una placa tremendamente sencilla que dice Charles Dickens. Yo me emocioné al verla. Entonces, son muchas las novelas de Dickens que podemos denominar clásicas, lo cual no significa que todas lleguen a la cumbre, porque, bueno, todos somos humanos y a veces nos salen mejor las cosas y otras veces no tanto. Yo les voy a leer las obras principales, o mejor dicho, les voy a leer todas las novelas largas de Dickens, que no son tantas. Entonces ya hemos citado los papeles póstumos del Club Pickwick, que es la primera, y David Copperfield, que para muchos es la mejor obra, es la más autobiográfica. Pero después hay que mencionar Oliver Twist. Después de Pickwick, la primera novela es Oliver Twist. La tienda de antigüedades, menos conocida. Barnaby Rudge, mucho menos conocida. Martin Chuzzlewit, se las recomiendo vivamente, superando las 100 primeras páginas. Dombey
e hijo. Tiempos difíciles. Tiempos difíciles es una crítica a la sociedad capitalista, industrializada e inhumana. Casa desolada, muchos consideran que esta es la mejor novela. Bleak House. La pequeña Dorrit. Historia de dos ciudades. Esta es, si mal no recuerdo, la única novela que transcurre fuera de Inglaterra. Es en la época de la Revolución Francesa y en París. Grandes Esperanzas, muy buena. Great Expectations. Nuestro amigo común. Y la última novela que dejó inconclusa porque se murió. Se llama El misterio de Edwin Drood. Nunca mejor el título del misterio de Edwin Drood, porque hay un asesinato y ahí se acaba la novela. Entonces dice, ¿quién mató a Edwin Drood? Entonces yo leí una novela que la completa. Dice, bueno, hasta el capítulo tal es de Dickens, después la sigo yo. Y está bastante bien. Pero bueno, evidentemente no sabemos lo que habrá pasado. Y junto con esto hay muchos cuentos cortos, muchas narraciones, artículos de actualidad, de periódicos, y en particular los cuentos de Navidad. Cada año publicaba un cuento para las fiestas. El primero es el más conocido, A Christmas Carol, del cual hablaremos en pocos minutos, y bueno, forma parte del patrimonio occidental y de la imagen que tenemos de la Navidad. Evidentemente en Buenos Aires tenemos, en Argentina en general, como somos un país de muchas tradiciones europeas, tenemos todas las tradiciones europeas donde nieva, hace frío, se come mucho, etcétera, y acá puede haber 45 grados a la sombra, humedad, etcétera, ¿no? Pero vivimos en el ambiente de Dickens, de la Navidad de Dickens. Bien, entonces, gozó de grandísima popularidad. Ya digo que se vendían sus libros, sus capítulos, por así decirlo, por decenas de miles. Pasa el tiempo y pienso que Dickens sigue siendo actual, aunque el estilo de escritura, hay gente que le gusta más y gente que le gusta menos. Hay personas que le encantan las descripciones que hace Dickens. Dickens describe mucho y muy bien paisajes y ambientes. Hay gente que conozco que se salta las descripciones. Dice, no, vamos a ver quién mató a fulanito o cómo sigue esta historia del niño huérfano. Pero no me interesa si las hojas caían o no caían en Yorkshire o las olas del Canal de la Mancha estaban encrespadas o no. Una crítica bastante común a Dickens es que los personajes son bastante fijos. Es decir, uno conoce el personaje y habitualmente actúa de la misma manera. O sea, falta un trabajo psicológico, o sea, de evolución psicológica. No siempre, a veces sí lo hay, y es verdad. Ahora, lo que sorprende de Dickens, todo el mundo coincide en esto, es la inmensa galería de personajes. Es decir, son miles los personajes de Dickens. Evidentemente hay personajes principales, Oliver Twist, David Copperfield, pero después hay personajes secundarios o terciarios, por así decirlo, que son muy bien caracterizados, que a uno le queda en la memoria y uno se muere de risa muchas veces porque son personajes habitualmente muy cómicos. Bueno, con lo cual la creatividad de Dickens, que sacaba personajes de la vida real. Bien, entonces, para explicar un poquito cuáles son las temáticas de este autor, voy a basarme en un capítulo bastante desconocido que se llama La historia de los duendes que se llevaron a un enterrador, que es el capítulo 29 de los papeles póstumos del Club Pickwick, su primera gran obra. Entonces, allí se narra la historia de un tal Daniel Grube, que es un enterrador que no se juntaba absolutamente con nadie y que en las fiestas de Navidad continuaba con su trabajo cavando fosas para los que se fueran a morir, y además estaba profundamente amargado porque veía la alegría de toda la gente en Navidad. Entonces aparecen unos duendes que lo atormentan mientras hace su tarea, mientras está cavando fosas.
Entonces, después de hacerle sufrir materialmente, ¿no?, o físicamente, los duendes hacen que este hombre vea distintas escenas. Va pasando delante de sus ojos distintas escenas. Entonces, la primera escena es una madre con sus hijos que esperan la llegada de su padre para celebrar la Navidad. Entonces, este hombre trabajador, pobre, llega, todos se alegran. O sea, la imagen de una familia donde todo el mundo está muy contento porque llega la Navidad, el papá que está trabajando y que vuelve a su casa. Dice, pero casi imperceptiblemente esta vista fue cambiando. La escena se trasladó a una pequeña alcoba donde agonizaba el más lindo de los hijos. Las rosas habían huido de sus mejillas y la luz de sus ojos. Y cuando el sepulturero miraba con un interés que nunca había sentido ni conocido, el niño murió. Esto es Dickens puro, ¿eh? Es trágico, melodramático, pero cómico también. Sus hermanitos y hermanitas rodearon su cama y estrecharon su manita fría y pesada, pero se echaron atrás al tocarle y miraron con respeto su carita. Vieron que estaba muerto y sabían que era un ángel que les miraba y les bendecía desde un claro y dichoso cielo. O sea, ya la esperanza, el cielo, etcétera. Se murió, qué pena, pero bueno, es un ángel ya, ¿no? Entonces, es la primera escena que lo sorprende a este sepulturero amargado. Entonces, otra vez cambia la escena, los duendes le presentan otra imagen. Entonces, el padre y la madre ahora eran viejos e inválidos y el número de los que le rodeaban había quedado en menos de la mitad. Pero todo el mundo estaba muy contento, todo el mundo se reúne en torno a los padres ya mayores, junto al fuego, etcétera, cuentan sus viejas historias, etcétera. Es un poco la historia de la familia. Y luego al final el padre bajó a la tumba, se murió, después se muere la mamá. Entonces los pocos que todavía le sobrevivían se arrodillan ante la tumba, con sus lágrimas riegan el verde césped que los cubría. Luego se levantaron y se fueron tristes y lúgubres, pero sin llantos amargos, ni quejas desesperadas, pues sabían que algún día volverían a encontrarse, otra vez la esperanza, la visión trascendente de la vida, y volvieron a mezclarse con el mundo atareado y su contento y su alegría quedaron restaurados. Bien, siguen las imágenes, entonces ven que esos hijos de los padres que se murieron trabajan, tienen sufrimientos, tienen alegrías, pero llevan muy bien las contrariedades de la vida y a pesar de las limitaciones de la vida humana se quieren y tienen una esperanza de un mundo mejor cuando se mueran y por lo tanto, bueno, hay paz y hay serenidad. Vio que las mujeres, las criaturas de Dios más frágiles y tiernas, eran muchas veces superiores a la tristeza y la aflicción, se sobreponían. Y vio que era porque llevaban en el corazón un manantial inagotable de afecto y devoción. Sobre todo vio que los hombres, como él mismo, que gruñen ante el júbilo y la alegría de los demás, tipo estaba amargado porque veía que los demás estaban alegres y él estaba cavando fosas, eran las peores hierbas de toda la superficie de la tierra. Y poniendo todo el bien del mundo contra todo el mal, llegó a la conclusión de que al fin y al cabo era una clase de mundo muy decente y respetable. Hay más bien que mal en el mundo. Entonces aquí termina la visión, los duendes se desvanecen y Daniel Grube se despierta reconciliado con la vida, con el mundo y se dedica a cuidar a los niños huérfanos y es un hombre feliz. Bien, es una historia que no merece el Premio Nobel de Literatura, pero a mí me sirve porque analizando lo que acabamos de leer, salen algunos temas muy propios de Dickens. En primer lugar, ambiente popular y vida cotidiana. Esto transcurre en un pueblo y la familia es una familia normal, más bien pobre, se relacionan con los vecinos en calles normales y corrientes de la Inglaterra de su tiempo. Segundo aspecto, la alegría y esperanza de vivir a pesar de los sufrimientos. Esta vida está llena de sufrimientos, pero si la tomamos bien, está llena de alegrías y sobre todo hay una esperanza en el mundo futuro. Y luego la centralidad del buen corazón que se da a los demás para alcanzar la felicidad. Todos los grandes héroes de Dickens son personas que viven lo que el Concilio Vaticano II llama el don sincero de sí.
los grandes personajes son los que se entregan a los demás, se dan a los demás. Por eso son tan admirables y tan queribles. Entonces vamos a ver estos tres grandes temas. Entonces, en primer lugar, el ambiente popular y vida cotidiana. Dickens fue el héroe de los pobres, de las clases humildes. Estamos en un periodo donde hay muchos conflictos sociales, todo el proletariado industrial, el trabajo que se concreta en explotación de mujeres y niños, grandísimas diferencias sociales. Entonces, los más pobres, los más humildes, los desplazados, los sobrantes, que diría el Papa Francisco, se ven retratados en las obras de Dickens. Porque las grandes heroínas de Dickens son cocineras, son sirvientas, un mozo, un cochero, gente totalmente ignorante, muy divertida, con mucho gracejo popular, por así decirlo, y bueno, la gente se ve identificada y están tratados todos con mucho cariño, donde se manifiesta mucho la dignidad de toda persona humana. Y por otro lado, hay personajes con mucha plata o con una posición social muy importante que piensan que los pobres son pobres porque la culpa es de ellos, porque no trabajan o porque tienen demasiados hijos. Entonces están todos los prejuicios de ciertas personas nobles contra las clases menos privilegiadas y son duramente criticados. Dickens no es un populista. Entonces hay pobres que son unos auténticos degenerados y hay ricos que son un dechado de virtudes. Pero la tendencia es ver en los más pobres y en las familias humildes muchas virtudes, sobre todo virtudes cristianas, y en las clases con poder económico y prestigio social, gente muy sola, muy fría, muy vacía interiormente. El dinero no lo da todo, más bien muchas veces causa problemas. Todo esto también es una lectura interesante para el día de hoy, en donde hacemos del dinero un ídolo y pensamos que la felicidad está en triunfar socialmente y económicamente, cuando muchas veces la auténtica felicidad está en la periferia, que también diría el Papa Francisco. Yo conozco muchísimas familias que tienen empleadas del hogar que viven en un lugar bastante malo y sin embargo tienen familias mucho más felices que las familias a las que sirven, por así decirlo, porque están todos muy unidos, son gente muy sencilla, y en otros ambientes quizá las cosas son un poco más complicadas. Dice Chesterton, Dickens tenía simpatía por los pobres en el sentido griego y literal de la palabra. Sympathos significa con corazón, con padecer. Sufría de corazón con ellos, porque lo que los exasperaba a los pobres, lo exasperaba también a Dickens. No era que tuviese piedad del pueblo, que se hiciera su campeón o simplemente que lo amara. En este asunto el pueblo era él mismo. Entonces hay una sintonía inmediata. Entonces, en Cuento de Navidad, que es un libro que les recomiendo vivísimamente también su lectura, es muy breve, también ha habido muchas películas. Bueno, cuenta, o sea, quiere poner de manifiesto cómo un hombre rico y avaro es un pobre hombre. Es una persona que nadie lo quiere, que está totalmente encerrado en sí mismo, y en cambio gente con muchos menos medios es mucho más feliz. Entonces van dos personas a ver a Scrooge. Scrooge es el gran personaje, el gran avaro, a pedirle un poco de dinero para ayudar a los pobres, sobre todo en Navidad, que es cuando más lo necesitan. Yo les voy a leer. Bueno, abren la puerta de la oficina de Scrooge, dejó entrar a otras dos personas. Eran unos caballeros corpulentos, de agradable presencia, y ahora estaban de pie, descubiertos, en el despacho de Scrooge. Llevaban en las manos libros y papeles, y le saludaron con una inclinación de cabeza. De Scrooge y Marley, creo, era la firma, ¿no? Eran dos socios. Dijo uno de los caballeros comprobando su lista.
tengo el placer de dirigirme a Mr. Scrooge o a Mr. Marley. Mr. Marley lleva muerto estos últimos 7 años, repuso Scrooge. Murió hace 7 años esta misma noche. Era la Nochebuena. No nos cabe duda de que su generosidad está bien representada por su socio Supérstite, dijo el caballero presentando sus credenciales. Y era cierto, porque ellos habían sido 2 almas gemelas. Al oír la ominosa palabra generosidad, Scrooge frunció el ceño, negó con la cabeza y devolvió las credenciales. En estas festividades, Mr. Scrooge, dijo el caballero tomando una pluma, es más deseable que nunca que hagamos alguna ligera provisión para los pobres y menesterosos que sufren muchísimos en estos momentos. Muchos miles carecen de lo más indispensable y cientos de miles necesitan una ayuda, señor. ¿Ya no hay cárceles?, preguntó Scrooge. Está lleno de cárceles, dijo el caballero volviendo a posar la pluma. ¿Y los asilos?, inquirió Scrooge. ¿Siguen en activo? Sí, todavía siguen, afirmó el caballero, y desearía poder decir que no. Dickens es un gran crítico de todas estas instituciones estatales que trataban, aparentemente, según Dickens, muy mal a la gente, ¿no?, sin respetar su dignidad. Entonces, ¿está en pleno vigor la ley de los pobres?, dijo Scrooge. Sí, señor. Me temía, con lo que usted dijo al principio, que hubiera ocurrido algo que les impidiera seguir su beneficioso derrotero, dijo Scrooge. Me alegro mucho de oírlo. Teniendo la impresión de que esas instituciones probablemente no proporcionan a las masas alegrías cristianas de mente y ni de cuerpo, respondió el caballero, unos cuantos de nosotros estamos intentando reunir fondos para comprar a los pobres algo de comida y bebida y medios de calentarse. Hemos elegido estas fechas porque es cuando la necesidad se sufre con mayor intensidad y más alegra la abundancia. ¿Con cuánto le apunto? Con nada, replicó Scrooge. ¿Desea usted mantener el anonimato? Deseo que me dejen en paz, dijo Scrooge. Ya que me preguntan lo que deseo, caballeros, esa es mi respuesta. Yo no celebro la Navidad y no puedo permitirme el lujo de que gente ociosa la celebre a mis costas. Si hay pobres es porque no trabajan. Colaboro en el sostenimiento de los establecimientos que he mencionado, ya me cuestan bastante, y quienes están en mala situación deben ir a ellos. Muchos no pueden ir, y muchos preferirían la muerte antes de ir. Si preferirían morirse, que lo hagan, es lo mejor. Así descendería el exceso de población. Esto es tremendamente actual. Además, y ustedes perdonen, a mí no me consta. Pero usted tiene que saberlo, ya que hay tanta gente pobre, observó el caballero. No es asunto mío. A un hombre le basta con dedicarse a sus propios asuntos sin interferir en los de los demás. Los míos me tienen a mí continuamente ocupado. Buenas tardes, caballeros. Viendo claramente que sería inútil seguir insistiendo, los caballeros se retiraron. Scrooge reanudó sus ocupaciones con una opinión de sí mismo muy mejorada y mejor humor del que en él era habitual. Bien, después viene la conversión de Scrooge. Se aparece el espíritu de Navidad, etc. Entonces le hace ver la casa de un empleado de él que tenía a un hijo que estaba muy enfermo, el pequeño Tim, etc. Pero a pesar de ese dolor, todo el mundo se quería, etc. Y había calor de hogar, cosa que no había para nada en la oficina de Scrooge. Y en concreto, un poco más adelante, antes de la narración de la conversión, Dickens lo va describiendo para mostrar, bueno, este hombre tiene muchísima plata, tiene un papel importante en la sociedad y sin embargo, qué pobre hombre es. En cambio, el empleado, que estaba explotado por Scrooge, tiene una familia maravillosa, fantástica, se quieren mutuamente y tienen una vida mucho más feliz. Dice, ay, pero qué agarrado era aquel Scrooge. Viejo pecador avariento que extorsionaba, tergiversaba, usurpaba, rebañaba, apresaba, duro y agudo como un pedernal al que ningún eslabón logró jamás sacar una chispa de generosidad. Era secreto, reprimido y solitario como una ostra. Toda esta gente vive aislada, es un átomo cerrado en sí mismo, que piensa que tiene derechos absolutos y que no le importa lo de los demás. La frialdad que tenía dentro había
congelado sus viejas facciones y afilaba su nariz puntiaguda, acardonaba sus mejillas, daba rigidez a su porte. Estas son las descripciones de Dickens. Había enrojecido sus ojos, azulado sus finos labios. Esa frialdad se percibía claramente en su voz raspante. Había escarcha canosa en su cabeza, cejas y tenso mentón. Siempre llevaba consigo su gélida temperatura. Él hacía que su despacho estuviese helado en los días más calurosos del verano, y en Navidad no se deshelaba ni un grado. Poco influían en Scrooge el frío y el calor externos. Ninguna fuente de calor podría calentarle, ningún frío invernal escalofriarle. Él era más cortante que cualquier viento, más pertinaz que cualquier nevada, más insensible a las súplicas que la lluvia torrencial. Las inclemencias del tiempo no podían superarle. Las peores lluvias, nevadas, granizadas y neviscas podían presumir de sacarle ventaja en un aspecto. A menudo ellas se desprendían con generosidad, cosa que Scrooge nunca hacía. Jamás le paraba a nadie en la calle para decirle con alegre semblante: «Mi querido Scrooge, ¿cómo está usted? ¿Cuándo vendrá a visitarme?». Ningún mendigo le pedía limosna, ningún niño le preguntaba la hora, ningún hombre o mujer le había preguntado por una dirección ni una sola vez en su vida. Hasta los perros de los ciegos parecían conocerle. Al verle acercarse, arrastraban precipitadamente a sus dueños hasta los portales y los patios, y después daban el rabo como diciendo: «Es mejor no tener ojo que tener el mal de ojo, amo ciego». Pero a Scrooge, ¿qué le importaba? Eso era precisamente lo que le gustaba. Para él era una gozada abrirse camino entre los atestados senderos de la vida, advirtiendo a todo sentimiento de simpatía humana que guardase las distancias. Eso es Scrooge. Es un ejemplo también de la forma de escribir que tiene Dickens, pero tiene un significado antropológico muy bueno. Las personas que están pensando completamente en sí mismas, se arruinan totalmente la vida. Entonces, vida ordinaria, lo que veíamos en el cuento del enterrador, etc. Una crítica social, un llamado a la generosidad, al don sincero de sí. Entonces, decía, los grandes personajes de Dickens encarnan el don sincero de sí. Esta es la clave de la antropología cristiana. El número 24 de la Gaudium et Spes dice: la persona humana se realiza en el don sincero de sí. Cosa que hoy es ir contracorriente. Uno piensa, para realizarse hay que pensar en uno mismo, uno tiene que tener su proyecto personal y esto tiene que sacarlo adelante, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Entonces, mira, mejor nos separamos porque yo tengo un proyecto profesional que me implica estar todos los días en la oficina hasta no sé qué horas de la tarde, con lo cual es incompatible el matrimonio. Chao, ha sido un placer. Y así mucha gente que va a cumplir sus anhelos sin pensar en los demás. Entonces, la antropología cristiana dice: Cristo manifiesta al hombre a todo hombre. Inmediatamente dice: la persona humana se realiza en el don sincero de sí. Si Cristo es el modelo de todo hombre y el hombre se realiza en el don sincero de sí, Cristo es quien encarnó el don sincero de sí. Dickens es profundamente cristiano, a pesar de esa metedura de pata que tuvo con su mujer. Y entonces los personajes más valiosos que tiene son personas que se dan, que se entregan totalmente, que están en función de resolver los problemas de los demás, que saben escuchar, que saben hacer todo tipo de sacrificios, que saben posponer sus intereses personales cuando la caridad o la justicia lo necesitan. Y habitualmente los personajes que se dan completamente también son femeninos. Hoy ha sido una clase tremendamente feminista. Hay muchos personajes que son fantásticos. En concreto, hay un personaje femenino que es Agnes, que es la segunda esposa de David Copperfield. David Copperfield es todo autobiográfico, es fantástico. David Copperfield está además narrado en primera persona. Así como ya vimos en El Quijote, hay un narrador omnisciente, lo sabe todo, y explica que Don Quijote salió, que fue a tal lado y a tal otro.
aquí empiece siendo yo, David Copperfield, nací en tal lugar, mi papá se murió, entonces y cuenta toda la historia en primera persona. Primero se casará con una chica que es una tontita, una chica muy superficial, muy poco madura. Estaba perdidamente enamorado David Copperfield de esta chica, buena, pero poquita cosa, por así decirlo, y al final se enferma y se muere. Agnes era una amiga muy fiel de David Copperfield, pero nunca había habido nada entre ellos, aparentemente, y al final terminarán casándose y será la madre de los hijos de David Copperfield, que termina todo fantásticamente bien. Entonces le dice David Copperfield a Agnes: para ti no es nunca pesado ni difícil hacer el bien. Mentira, porque para todos es difícil y pesado hacer el bien, pero lo hace con tanta naturalidad, es tan propio de su personalidad entregar su vida, dar todo el corazón, que David le parece que lo hace como espontáneamente. Y entonces, haciendo memoria del influjo que tuvo Agnes en su vida, le dice: tal como te apareciste entonces, hermana mía, todavía no se le declara, ¿no?, para casarse, eso ha sido siempre para mí. Lo he pensado muchas veces desde aquel día. Siempre me has enseñado el cielo, Agnes. Siempre me has conducido hacia un fin mejor. Siempre me has elevado hacia un mundo más elevado. Eso es lo que hace una persona que vive el don sincero de sí. Ayuda a la gente a elevarse, mejora a la gente. Lo mismo pasa con la pequeña Dorrit. También termina muy bien, es bastante trágica la historia. Yo les recomiendo, se puede bajar de internet toda la serie de la BBC de La pequeña Dorrit. Son muchos capítulos, maravillosamente interpretado, con subtítulos. Es fantástico la puesta en escena. Lo mismo con Casa Desolada, pero la pequeña Dorrit es uno de los personajes del Don Sincero de Sí. El otro personaje es de Casa Desolada, que también se puede bajar de internet, que llama Esther Summerson. Summerson, la hija del verano, porque no les voy a contar la historia, véanla o léanla, pero es hija natural, es hija del verano, de una señora noble que tuvo una aventura con un marinero. Y también Esther Summerson es el centro de muchas vidas. Muchas vidas dependen de Esther Summerson porque está dispuesta a todo, a hacer todo tipo de mandados, de favores, de consolar, de curar, de cuidar. Entonces realmente Dickens es un genio en presentar un modelo antropológico profundamente cristiano, que además es muy emotivo. Y también es junto con el melodrama, y hay gente que lo acusa de sentimentalismo, porque bueno, hay muchos niños que se mueren y muchas tragedias en los momentos más inesperados. Hay muchísimo humor, mucha simpatía, y es muy fácil sonreír. Pero también uno sonríe por la bondad de los personajes, por la ingenuidad de muchos personajes. Por ejemplo, Pickwick. Pickwick, dicen que Dickens se inspiró en Don Quijote y Sancho Panza. Pickwick tiene un servidor, una persona que lo acompaña, que es Sam Weller, que sería Sancho Panza. Pickwick es un idealista, un ingenuo. Tiene que ir a la cárcel por una injusticia, etcétera, y porque no tiene los pies en la realidad como Don Quijote. Entonces en la cárcel, revoluciona la cárcel. Todo el mundo, un lugar oscuro, él es la luz que ilumina a las personas que habían perdido toda esperanza. Entonces, cuando sale de la cárcel, dice: Dios les bendiga, amigos míos. Al lanzar este adiós, el señor Pickwick, la multitud lanzó un sonoro grito. Está diciendo: este hombre es fantástico, maravilloso, nos devolvió la alegría, nos devolvió la esperanza de vivir. Y las últimas palabras de Pickwick, aquí uno me dijo que estaba leyendo Pickwick, con lo cual ya le leo el último párrafo, que está en contraste con Scrooge,
Scrooge, los niños le huían, nadie le preguntaba por una dirección. Dice, le conocen todos los pobres de por allí, que nunca dejan de quitarse el sombrero cuando pasa, con gran respeto. Los niños lo idolatran, y lo mismo todos los de aquellos alrededores. Todos los años acude a una gran reunión de familia en casa de Wardle, es otro personaje. En esta ocasión, como en todas las demás, va acompañado del fiel Sam Weller, el Sancho Panza de Dickens, entre el cual y su amo hay un firme y mutuo afecto que solo concluirá con la muerte. O sea, va caminando Pickwick por la calle, todo el mundo se saca el sombrero, lo saluda y los niños van corriendo detrás de él. Decía, mucha sentimiento, mucha ternura y también elementos muy graciosos. Para acabar con esta galería de personas que se dan a los demás, hay un personaje que se llama Mark Tapley, de la novela Martin Chuzzlewit. Martin Chuzzlewit es un señor noble, aristócrata, pero que se queda en la calle, entonces va a hacer fortuna a Estados Unidos y contrata a este Mark Tapley como sirviente. Entonces van en un barco y van donde viajan los más pobres, porque Chuzzlewit estaba arruinado, por eso quiere hacer fortuna, pero no quiere aparecer en cubierta para que no lo vean los nobles y no lo reconozcan, porque entonces si llega a Estados Unidos y ven que iba con los más pobres, entonces iba a encontrar todas las puertas cerradas. Y va todo el viaje rezongando, que la comida es una porquería, que no puede dormir, que todo está sucio, mientras que Mark Tapley está totalmente pendiente de los demás y se la pasa en grande. Entonces es un personaje tremendamente cómico, porque está siempre alegre, dice, pero considera que su alegría, para ser meritoria, tiene que darse en medio de las dificultades y ambientes adversos. Entonces va a muchas casas a trabajar y dice, pero acá todo el mundo me trata bien, todo esto es maravilloso, el paisaje es fantástico, estoy muy alegre, pero esto no tiene ningún mérito. Me tengo que ir a una cárcel, me tengo que ir a lugares donde todo esté en contra y así mi alegría va a tener mérito. Es una cosa ridícula, absurda, pero ¿por qué encuentra siempre lugares agradables? Porque está siempre pensando en los demás. Entonces todo lo que está aparentemente en contra, él lo ve de una forma positiva. No tiene tiempo de pensar que está en circunstancias difíciles y por lo tanto está siempre feliz. En concreto, cuenta lo que hace en el barco atestado de gente, familias paupérrimas que van a probar fortuna en Estados Unidos, es época de mucha emigración desde Europa, y dice, no puede decirse que, entonces dice que a veces se marea, ¿no? Se marea en el barco, dice, no puede decirse que una vez pasado el mal, aumentase su alegría y su bondad, pues apenas si éstas eran susceptibles de aumento, estaba siempre feliz, pero sí crecía su utilidad entre los más débiles miembros de aquella partida, y en todo momento y sazón allí estaba él ejerciéndola. Si un rayo de sol brillaba en el oscuro cielo, al camarote precipitábase Marcos para salir al instante con una mujer en los brazos, o media docena de críos, o un hombre, o una cama, o una cacerola, o una cesta, o cualquier cosa animada o inanimada que él creyese había de estar mejor al aire. Estaba siempre lloviendo, cuando había un sol sacaba todo ayudando a los demás a la cubierta. Si al mediar el día 1 o 2 horas de agradable tiempo tentaban a aquellos que nunca o rara vez salían a cubierta a otras horas, a arrastrarse en la falúa o a recostarse en los enjutos mástiles y tratar de comer, allí en el centro del grupo encontrábase Mr. Tapley, pasando la sal, la carne, las galletas, distribuyendo tragos de algún brebaje, trinchando su parte a los chiquillos con su navaja de bolsillo para su mayor comodidad, o leyendo en voz alta algún venerable periódico, cantando alguna vieja y estrepitosa canción, escribiendo comienzos de cartas para los amigos de su patria a aquellos que no podían escribir, contando chistes a la tripulación. En una palabra, jamás existió un personaje tan popular como Mark Tapley a bordo del rápido paquebote llamado La Hélice, y al fin alcanzó tal grado de admiración universal que comenzó a abrigar serias dudas acerca de si un hombre podría con razón pretender que fuese meritorio el estar contento
en tan estimulantes circunstancias. Dice, bueno, en un barco lleno de pobres, horrible, etcétera, y ya no tiene ningún mérito, porque es fantástico. La gente que me rodea es buenísima porque está pendiente de los demás. Con esto acabamos. Me parece que lo más clásico de Dickens son estas claves antropológicas que presentan la vida lograda, la vida plena, en el don sincero de sí, la dignidad de toda persona, en particular de los más pobres, de los más humildes. Creo que se podría escribir un buen artículo o un buen libro sobre Dickens y el Papa Francisco. Dice que entre los más pobres es donde hay más virtudes, pero sin caer en populismos, porque también hay muchas virtudes en personas muy ricas y hay mucha maldad en personas muy pobres. Ya les recomendé que leyeran Cuento de Navidad, quizá para empezar es lo primero que uno puede, el primer contacto que uno puede tener. Si les dijera alguna otra novela, yo diría David Copperfield o Casa Desolada. Muchas gracias.